El habeas data se encuentra regulado por el artículo 43 de la Constitución y por la Ley 25.326 y su decreto reglamentario 1558 de 2001. El artículo 43 de la Constitución establece que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos, y no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información. El objeto de esta acción es la protección de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre ésta se registre. Se pueden clasificar el habeas data en los siguientes tipos. Habeas data informativo se utiliza para recabar qué datos personales se encuentran registrados, con qué finalidad se han obtenido y se hayan registrados, de qué fuentes se han obtenido los datos, salvo si se trata de fuente periodística. Habeas data rectificador. Para corregir datos archivados, que son falsos o inexactos, actualizar o adicionar datos atrasados o incompletos. Habeas data preservador. Para excluir datos archivados que integran la información personal sensible, por ejemplo, los referidos a orientación sexual, étnica, racial, religiosa y mixto, comprende más de una finalidad. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales tiene entre sus funciones la asistencia y asesoramiento sobre los alcances de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales y los medios legales de defensa de los derechos, como así también las tareas normativas, ya sea en temas de protección de datos como en materia sancionadora. La norma obliga a inscribirse en el registro que al efecto habilita el organismo de control a los bancos de datos privados que excedan el uso exclusivamente profesional o personal y se dedican a la cesión de datos personales sin importar si el tráfico de la información es a título oneroso o gratuito. Respecto a la legitimación, se encuentran legitimados el afectado, sus tutores o curadores y sus sucesores de las personas físicas, sean en línea directa o colateral, hasta el segundo grado, por sí o por intermedio de apoderado. Cuando la acción sea ejercida por persona de existencia ideal, deberá ser interpuesta por sus representantes legales o apoderados que éstas designen al efecto. En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante el defensor del pueblo. Para habilitar la acción de habeas data, la ley exige que se cumpla con una intimación previa. La ley establece que el titular de los datos tiene derecho a solicitar información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes. Y el responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los 10 días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo, sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe este se estima insuficiente, quedará expedita la acción de habeas data. Este derecho de acceso a la información puede ser ejercido en forma gratuita con intervalos no inferiores a 6 meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. Y el ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas fallecidas, le corresponde a sus sucesores universales. Y respecto al derecho de rectificación, actualización o supresión de datos, toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y que, cuando corresponda, supriman o sean sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos. El responsable usuario del banco de datos deberá proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, realizando la operación necesaria a tal fin en un plazo máximo de 5 días hábiles, de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad. El incumplimiento habilitará al interesado a promover la acción de habeas data. Con relación a la demanda de habeas data, se encuentra exenta de pago de tasa de justicia y la Ley 25.326 prevé 2 tipos de medidas cautelares. La primera de ellas consiste en asentar en el registro o banco de datos que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial. No requiere de ninguno de los presupuestos de procedencia de las medidas cautelares para viabilizar la medida, sino solamente que sea peticionada por el actor. Y la segunda de las medidas se refiere al bloqueo provisional
del archivo en lo referente al dato personal motivo del juicio, para lo cual la ley requiere que sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso e inexacto de aquella información.